Vamos a orar para que sea nuestro Señor ayudándonos a escuchar su voz. Vamos a orar para que nuestro Dios nos ayude a que su palabra tenga fruto en nuestras vidas. Amén. De nada sirve que estemos en este lugar si su palabra la olvidamos o si la recordamos pero no la ponemos en práctica. Es decir, no tiene sentido tener más conocimiento acumulado en la mente si no hacemos uso de ese conocimiento. Amén. Es decir, es nuestro Espíritu Santo, perdón, es el Espíritu Santo hablándonos, es el Espíritu Santo llevándonos a otro nivel, a queriendo, él quiere que tú y yo crezcamos. Y entonces, pues vamos a orar para que los planes de Dios sucedan en nuestras vidas. Amén. Ayúdenme a orar. Señor, poderoso Dios, le damos las gracias a usted, pues nos ha amado y nos ha bendecido. Queremos pedirle, mi Padre Santo, que su palabra, Señor, pueda ser bien recibida por cada uno de los que estamos en este lugar, bendito Dios, que nos ayude, mi Señor, a atesorar su palabra, que nos ayude, mi Padre Santo, a que su palabra sea cuidada de cada uno de nosotros, Dios, para que crezca y dé frutos en cada uno de nosotros, bendito Dios, de manera que podamos bendecir a la gente, Señor, podamos bendecir a la gente de nuestra casa, a la gente de nuestra colonia, a la gente, Señor, a nuestro alrededor, bendito Dios, de nuestro trabajo. Señor, necesitamos de su Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, Dios. No queremos perder el tiempo, queremos aprovecharlo, queremos vivir para usted, bendito Dios. Ayúdenos, mi Padre bueno, a aprovecharlo. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Segunda de Crónicas, capítulo 31, por favor. Segunda de Crónicas 31, versículo 20. Amén. Vamos a leer el 20 y el 21. Dice la palabra de Dios: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Hay una bendición de parte de Dios sobre la vida de este rey Ezequías, y la bendición llega por la obediencia de Ezequías, pues, ¿no? Dice ahí que él hacía lo bueno delante de Dios, es decir, la opinión importante para este Ezequías era la opinión de Dios, y es por eso que él empieza a actuar. Y eso lo tenemos que tener bien claro, hermanos, porque muchas veces es eso lo que nos está guiando. La opinión de alguna autoridad, la opinión de alguna persona, que es lo que nos hace movernos de cierta manera o de otra manera. Si tú y yo tuviéramos en nuestra casa una visita, depende de la visita, es como recibimos a la persona, pues, ¿no? Yo recuerdo que haber ido a visitar hace muchos, muchos años a algún invitado, la verdad ya no me acuerdo ni a quién, y entonces nos recibía en su casa y nos decía, ay, pero tápense los ojos porque no sé qué, y en los sillones pues estaba toda la ropa, quién sabe si sucia o limpia, pero ahí había un chorro de ropa por todos lados, ¿no? Y entonces, pues no sé si caíamos de sorpresa, yo en ese momento no era líder, era discípulo y nos me decían, ven, acompáñanos, vamos a visitar. Entonces visitábamos, estaba la sala, pues como ropero explotado, ¿no? O algo así. Y, y bueno, a ver, ¿cuántos nos atreveríamos a recibir a una persona así en nuestras casas, ¿no? Entonces dices, bueno, pues si es mi pariente, mi amigo, el uña y mugre, pues, total, ya sabe que mi closet está explotado, ¿no? Pero si es otra persona, dices, no, pues aunque sea, lo recoges todo y lo metes ahí, le pones un lazo y para que no se explote otra vez el ropero, ¿no? Pero es que depende entonces de la persona la que nos visita, cómo arreglas. Habrá unos que dirán, no, entonces ahora sí bárrele y trapéale y que no haya ni un traste sucio y todas las cosas en su lugar. Y otros dirán, bueno, pues con que no se vea tan peor, pues ya pasa, ¿no? Depende de la persona, depende de la opinión de la persona, es como nos comportamos muchas veces. Yo trabajo en una escuela
y hay un grupo que es bien latoso, pero bien latoso. Y cuando llega, hubo una vez que llegó la directora de la escuela a ese salón, y entonces como que medio se cuadraban porque tampoco eran tan así, pero se esperaba que ante la autoridad de la directora, pues todo el mundo bien derechito y bien sentadito y ahora sí bien portados, pero más o menos pues, ¿no? Porque se entiende que así somos, pues, ¿no? Depende de la autoridad que está delante de nosotros, es la manera en la que nos comportamos. Y entonces Ezequías entendía quién era Dios. Y Ezequías entendía que Dios está al tanto de cada uno de nosotros. Y entonces dice que hacía lo bueno delante de Dios. Es decir, él sabía de la presencia de Dios sobre su vida y entonces se comportaba a la altura de la presencia de Dios. A veces, hermanos, hasta la gente en la calle dice, es que Dios está en todos lados y Dios siempre está conmigo y que no sé qué. Y entonces, pues dan ganas de preguntarle, ¿y no te da pena? O sea, si Dios está en todos lados y Dios te está viendo siempre y con todo nos portamos así. O sea, no te da pena, o sea, tú pregúntate a ti mismo, ay, ¿a poco a mí, a él no te da pena de que Dios está siempre allí y tú cómo estás comportándote, cómo estás respondiendo, qué estás haciendo o qué estás dejando de hacer? Dice ahí, delante de perdón, de esta manera hizo Ezequías en todo, ejecutó lo bueno, lo recto, lo verdadero, delante de Jehová, su Dios. Y eso le trajo una bendición, que es el versículo 21, dice, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley de los mandamientos, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. En 2 de Crónicas 32, versículo 1, vamos a seguir leyendo ahí, dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué ha de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando venga? A ver un poquito, vamos a ver qué está pasando. Entonces Ezequías, un rey que hacía las cosas bien delante de Dios. Y entonces viene otro rey que quiere invadirlo, y entonces cuando Ezequías se da cuenta pues de que vienen a atacarlo, él toma consejo, ¿no? Con sus valientes, con su gente, pues, ¿no? Dice, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces se le ocurre, bueno, vamos a cortarles el agua para cuando lleguen, pues hayan dificultad y no la tengan tan fácil. Bueno, entonces seguimos leyendo. Versículo 5. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Es decir, pues se alistó, se preparó. Y entonces luego dice el versículo 6, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Fíjate que Ezequías seguía en la presencia de Dios. Él sabía que Dios lo había bendecido, que Dios lo había prosperado, que la opinión importante era la de Dios. Y quiero aquí resaltar un poco algo. Dices, bueno, pues si se portaba bien, si él agradaba a Dios, ¿por qué lo viene a invadir este otro rey? Bueno, es que Dios nunca ha prometido que los problemas se van a acabar, que tengámoslo bien en cuenta. No es que digas, voy a ir a la iglesia y voy a conocer a Dios para que mis problemas se acaben. Más bien es, voy a ir a la iglesia y voy a conocer a Dios para enfrentar mis problemas, pero ahora tomado de la mano de Dios. ¿Ok? Y entonces él, cuando viene, cuando escucha, cuando sabe que vienen los problemas, se prepara.
corta las aguas, dice que hace escudos, que hace espadas, que levanta unos muros, que edifica una torre, y luego dice, empieza a animar a a su gente, dice el versículo 7, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria. Y alguno le habría podido decir, pero ¿por qué no vamos a tener miedo si ahí viene con un montón de ejército? No por nada se edificaron los muros, no por nada está otra vez la torre. ¿Para qué hicimos tantos escudos y espadas? Seguro que viene la guerra. ¿Por qué me estás diciendo no tengas miedo? Porque, ¿de dónde estaba la seguridad de Ezequías? Pues porque él había experimentado a Dios. Y sabía que en Dios podía confiar y sabía que en Dios podía hacer las cosas a otra, no solo, sino a la manera de Dios. Y entonces dice, versículo 8, con él está el brazo de carne, es decir, con el rey de Asiria. Mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. La relación que tenía Ezequías con Dios desde antes, cuando fue prosperado, cuando vio la mano de Dios actuando sobre su vida y todas las cosas funcionaban bien, le dio la confianza para ahora enfrentar el problema y que les dijera a su gente, no te preocupes. Él viene pues con sus fuerzas, con sus ideas, con su ejército, con sus armas, pero a quien está con nosotros es Dios. A quien hemos agradado, en quien hemos confiado, a quien le hemos apostado nuestras vidas es a Dios. Nosotros, hermanos, tenemos siempre dos opciones: o agradamos a Dios o no agradamos a Dios. En cada una de nuestras decisiones siempre tendríamos que tomar en cuenta, pensar en Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo que le agrada a usted? En cada una de nuestras decisiones simplemente suena la alarma para levantarte a la oración y tienes dos opciones: o te levantas o te quedas acostado. ¿Y cómo vamos a tomar la decisión correcta? Es decirle a Dios, Señor, ¿qué es lo que le agrada a usted? ¿Cuál es su opinión? ¿Que me levante a orar o que descanse otro ratito? Acuérdese que ayer me desvelé y estuve trabajando y no sé qué. Entonces, tómalo en cuenta. ¿Qué te va a decir Dios? Levántate a orar. Y mi sueño y mi cansancio, levántate a orar. No hay problema. Es decir, levanta los muros, levanta la torre, haz las espadas, haz los escudos y prepárate para la guerra. Levántate a orar. Que tu decisión agrade a Dios. Y si no nos levantamos a orar, lo que vamos a hacer es no aprovechar el tiempo, no hacerlo sabio, sino vamos a desperdiciar nuestro tiempo. Porque dormir, hermano, no estoy diciendo que no necesitemos dormir, pero lo que estoy diciendo es que necesitamos más orar que dormir. Necesitamos más creerle a Dios que no creerle. Necesitamos más invertir nuestra vida en las cosas de Dios que en las cosas que no afectan al reino de Dios. Necesitamos invertir todo lo que nosotros somos de manera que agrademos a nuestro Señor siempre, siempre, hermano. Ezequías se levanta y hace le habla al pueblo con esta seguridad por haber tenido esa experiencia con nuestro Señor. Y dice, no hay problema, podemos pelear, podemos hacer las cosas a la manera de nuestro Señor. Dice el versículo 10, ahí mismo, así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? O sea, empieza a burlarse, ¿no? O sea, ¿cómo crees que vas a hacer frente a mí? Dice el versículo 11, ¿no os engaña Ezequías para entregarlos a muerte, a hambre, a sed, al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? O sea, él se sentía sobrado y se decía, esto es pan comido. Y entonces lo que empieza a hacer es engañar al pueblo de Dios. Y le está diciendo, Ezequías miente, no hay tal seguridad, yo los voy a destrozar, yo los voy a, dice ahí, matar de hambre y de sed. Dice el versículo 12, ¿no es Ezequías el mismo que ha quitado los lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá, perdón, y a Jerusalén, desde este lado, perdón, delante de este
solo altar adoraréis y solo a él quemaréis incienso. Está diciendo, ¿no fue este Ezequías el que le quitó a ustedes la oportunidad de elegir otras cosas, otros dioses? Porque Ezequías quitó la adoración a todos los demás dioses, a los dioses paganos, a los dioses falsos. Y entonces el rey de Asiria viene diciendo, ya ni tienen a quién adorar, al único que tienen que adorar, nada más les dejó una sola oportunidad, una sola, ya no los dejó escoger. ¿Cómo van a confiar en él si les quitó su oportunidad? ¿Y no te suena esto familiar cuando enfrentamos situaciones que la gente dice, ay, sí, en tu Dios, ay, sí, tanto vas a la iglesia, ay, sí, ¿a poco Dios va a hacer esto, va a hacer lo otro? Tú esfuérzate, tú échale ganas, las cosas van a salir porque tú te levantes y no sé qué. Pero nosotros sabemos quién es Dios y nosotros sabemos que de Dios dependemos y que es nuestro único Dios y que no dependemos de nadie más. Versículo 13 dice, ¿no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiesen salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarlos de mi mano? Y esa es la mentira del diablo. Con mentiras quiere que nuestro corazón se ponga a temblar. Pero es que nosotros creemos y sabemos quién es nuestro Señor, Dios fuerte y poderoso. Y por más que los problemas se empiezan a decir, ¿a poco no te has dado cuenta cómo este mismo problema le afectó a fulano? Cómo Perengano y Sutano le pasó lo mismo. Así es que, ¿qué estás diciendo? Lo que tienes que hacer es rendirte, ponerte a llorar o no sé, o echar mano de otras cosas, pero no de Dios. Es el diablo dando sus patadas de ahogado. Es el diablo temblando de miedo de que nos quedemos en la presencia de Dios y queriéndonos sacar de la presencia de Dios para que ahora sí las cosas salgan mal. Pero si tú y yo nos mantenemos en la presencia de Dios, no nos puede tocar el diablo. Y cualquier problema, cualquier circunstancia que tengamos que enfrentar, tomados de la mano de Dios, va a suceder su buena voluntad, que es agradable y perfecta, hermano. En nuestro Señor estamos seguros. Si nos soltamos de la mano de Dios, entonces vamos a caer ante los engaños del diablo. Las mentiras del diablo van a tener efectos sobre nuestras vidas si nos soltamos de su mano. Pero nosotros nos tenemos que agarrar con fuerza de nuestro Señor. Y esa es la manera en la que podemos aprovechar bien el tiempo. El diablo vino a matar, robar y destruir. Y si las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas le empezamos a creer al diablo por las dudas que él quiere meter, la obra de Dios empieza a frenar y luego empieza a retroceder. Y luego empezamos ya a renegar de las cosas de nuestro Señor. Nos quejamos tantas veces, hay que ir a la iglesia. A veces hasta creemos que Dios nos debe cosas. Creemos que porque hemos venido a la iglesia y hemos dado nuestras ofrendas, entonces Dios tendría que hacer las cosas que nosotros queremos. Es decir, empezamos a caer en una serie de confusiones por soltarnos de la mano de Dios. Él está diciendo, mi papá destruyó quién sabe cuántos reinos y yo también, y ellos quisieron librarla con sus dioses y no lo pudieron lograr. ¿Cómo crees que te va a ayudar tu Dios? Son puras mentiras, hermano. Nuestro Dios es fuerte, poderoso, y en Él podemos confiar. En Él estamos seguros. La duda, hermano, detiene la palabra, el poder de la palabra de Dios sobre nosotros. ¿Cuál es el antónimo de duda? Fe. Fe. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú y yo queremos agradar a Dios, necesitamos fe. Tú y yo queremos agradar a Dios, no tendremos que darle lugar a la duda. ¿De dónde viene la duda? Pues de nuestra falta de conocimiento de quién es Dios. ¿Queremos aprovechar bien el tiempo? Necesitamos conocer a Dios. ¿Queremos hacer las cosas a la manera de nuestro Señor? Pues no necesitamos conocer a Él. Ezequías estaba seguro de cómo iba a enfrentar a este rey, a pesar de todos sus alardes que estaba haciendo, por la relación que él tenía con Dios. Ezequías podía enfrentar ese peligro
precisamente porque aprovechó el tiempo agradando a Dios, tomando en cuenta que su presencia estaba ahí y él buscaba agradarlo a Dios. Tú y yo, hermano, necesitamos tomar en cuenta siempre a Dios y saber que su presencia está en todos lados y no nos podemos esconder de él. No importa a dónde vayamos, no importa que te metas debajo de la cama, no importa que te escondas, no importa que te encierres en el baño. Si tú, si tú haces lo bueno o lo malo, Dios se entera. No te puedes esconder de Dios. No nos podemos esconder de Dios. Y a Él tenemos que agradar. Y a Él tenemos que tomar en cuenta. Y a Él tenemos que honrar. Y en Él tenemos que poner nuestra fe. De otra manera, el diablo va a venir y nos va a hacer dudar. Nos va a hacer tambalear. Pero nosotros tenemos que saber quién es Dios. Y tenemos que creerle a Él, a nuestro Señor. Dice el versículo 15. Ahora pues no os engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las victorias de mis padres, cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Puras mentiras. 16. Y las otras cosas, perdón, y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él, diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar de su mano ni de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Seguía alardeando, dice el versículo 18. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén, que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Es decir, esa era la estrategia: atemorizarlos, poner duda para sacar de la presencia de Dios. Sin embargo, dice, versículo 19, y hablaron contra el Dios de Jerusalén y como los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de los hombres. Más el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. O sea, yo no sé si tú te imaginas la escena. Una estrategia que a mí me funciona para entender lo que estoy leyendo es que me lo voy imaginando, ¿no? O sea, yo me imagino ahí la ciudad, me imagino a Ezequías ahí trabajando, echándole ánimo a la gente, a lo mejor acarreando tabiques, no sé, pero me lo imagino trabajando. No, yo no me lo imagino como que desde su trono diciendo haz cosas, sino yo me lo imagino más bien metiendo las manos. Y entonces luego veo al rey de los asirios, nada más alardeando y diciendo mentira tras mentira, y a lo mejor con un rostro fiero, queriendo mentir y engañar, y luego los dos dicen que se suben al muro y empiezan y en tu propio idioma te lo digo, como cuando dice, y en tu cara te lo estoy diciendo, para que no sé qué, así y así y así y así, ¿no? Y entonces cuando sale, cuando yo estaba leyendo, ¿no? Y cuando leo que sale Isaías, como que digo, ya llegaron los héroes, ¿no? Porque de Isaías, pues se hablan maravillas, ¿no? Sabemos maravillas del profeta Isaías. Entonces digo, ay, qué bueno que llega, ¿no? Porque como que ya habían pasado muchos versículos de mentira tras mentira. Y dices, bueno, ¿y en qué momento va a reaccionar este Ezequías? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a ser? Entonces dice Ezequías, ¿no? Isaías. Más el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria. Se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrado en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Ni usaron las espadas, ni los escudos, ni los muros, pero él se preparó. ¿Qué fue lo que pasó? Dios peleó su batalla y ganó Dios la batalla a favor de Ezequías, porque Ezequías no dudó, porque dijo Ezequías, ¿y entonces qué hago? Pues me apoyo del profeta, me apoyo de la gente de Dios. Hermano, ¿quieres dejar de perder el tiempo? Apóyate en nuestros pastores, apóyate en los líderes, haz las cosas a la manera de Dios.
Deja de querer hacer las cosas a tu manera y a tu modo. El pastor, la hermana Laura, Dios les ha dado sabiduría. Yo luego pensaba, bueno, pero ¿para qué le digo al pastor las cosas que estoy por hacer o mis planes o mis problemas si él ni sabe del tema? Pues tiene una carrera de químico y ¿qué le va a entender a mis problemas que no tienen nada que ver con química? Bueno, él se dedica a vender las frutas, verduras, ¿qué tiene que entender de lo que yo estoy pasando? Pues yo lo veo con mis ojos carnales y decido así, pero cuando lo veo que él es mi autoridad, porque aquí pudo haber dicho Ezequías, bueno, ¿qué le voy a ir a contar a Isaías? Isaías yo creo ni sabe agarrar una espada. ¿Para qué le platico a él si ni sabe pelear? Nunca lo he visto en la guerra. Pero ¿sabes qué fue la diferencia? Que se acercó y con Isaías, se acercó a Isaías y entre los dos oraron. Y eso fue la diferencia. Porque la batalla no es física, sino es espiritual. Porque el otro estaba diciendo mentiras para que el corazón se pudiera de pasita y entonces el otro pudiera entrar por la duda sembrada. La duda es lo contrario de la fe. Cuando ellos oran, Dios responde y entonces ven la mano de Dios actuar. No, no, no mires al pastor nada más como una persona. Entiende que es el hombre que Dios ha puesto a cargo. Y a la hermana Laura igual. No es un nombramiento solamente. El pastor es una gracia y es un don que Dios ha delegado sobre sus vidas. Y entonces cuando habla el pastor, cuando tú pides consejo o la hermana Laura, no están hablando ellos desde lo que ellos son, desde su experiencia. Están hablando desde la autoridad que Dios les ha delegado. Y por eso el consejo funciona. No es porque sean ellos personas extraordinarias, sino es que es Dios hablando por medio de ellos. Y lo mismo sucede en cada uno de los mensajes que se predican. No es que sea Asael hablando desde su experiencia de qué, sino es Dios usando mi vida. Es decir, uno se pone a orar y dice, Señor, ayúdeme porque ¿qué voy a ir a hablar allí? Hay una responsabilidad grande de estar de este lado, pues, porque uno no puede estar diciendo tonterías ni mentiras, sino tiene que hablar lo que Dios nos quiere hablar. Entonces, ten la certeza de que las palabras que se predican desde el púlpito se predican respaldadas por lo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros. Hoy entiendo que Dios nos está llamando a que confiemos en Él, que lo tomemos en cuenta siempre y que no nos movamos fuera de su autoridad. Si no, vamos a perder el tiempo otra vez. Hacer las cosas a nuestra manera no funciona, ya lo sabemos, ya lo hemos vivido. Hoy tendremos que confiar en nuestro Señor, confiar en que Dios es sabio y entonces Dios puso como autoridad a nuestro pastor y que Dios sabe quién es nuestro pastor y que Dios sabe que nuestro pastor va a reaccionar de manera correcta cuando nosotros pidamos el consejo, la dirección. En la hermana Laura igual. Y así con los demás líderes. No te muevas por fuera. ¿Para qué le pides consejo Ezequías a Isaías si Isaías no era rey, si Isaías no era guerrero, pero era el hombre de Dios? Y entonces sucede el milagro. Ni siquiera pelearon el pueblo. Dice ahí que fue Dios quien los libró. Dice el versículo 22, así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes de Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Es Dios quien hace la diferencia. Es Dios quien hace las cosas de manera correcta. Es en Dios en quien podemos confiar. Estamos entendiendo, hermano, que no tenemos mucho tiempo. Y yo he compartido varias veces con los hermanos de San Pedro. Les he dicho, ¿saben qué, hermanos? A mí se me hace que Dios trae prisa. No es que yo traiga prisa por mí, sino que es Dios trayendo prisa de que ya reaccionemos. De que no estemos pensando que todavía me espero otro año para reaccionar.
O bueno, es que ya viene diciembre, no sé qué. En Año Nuevo, ahora sí empiezo a echarle ganas, ahora sí. No, hermano, ¿para qué te esperas Año Nuevo? Si ahorita puedes hacer algo, hazlo ya. Si ahorita puedes tomar una decisión al respecto de la voluntad de Dios, pues hagámosla, hermano. Hebreos 5. Bajo el consejo de nuestras autoridades, es que el tiempo se aprovecha mejor porque tomamos en cuenta a Dios, porque la autoridad ha sido delegada por Dios. No fue que votamos, a ver quién vota por el pastor José Luis o a ver quién vota por el hermano fulano, porque no sé qué. No, no, no fue así. Dios lo puso. Y qué bueno, porque, bueno, no quiero hablar de política, pero la democracia no sirve. No sé si ya se dieron cuenta. Yo estudio matemáticas. Las matemáticas funcionan porque en las matemáticas no hay democracia. Que votemos. ¿Quién vota porque uno más uno sea dos? ¿Quién vota porque uno más uno sea tres? Las matemáticas son. Y entonces la autoridad de Dios es así. La autoridad de Dios es. No hay que preguntarle quién vota a favor del consejo de Dios y quién vota en contra. No, la autoridad de Dios es. Bueno, a ver, Hebreos 5, 5:11. Hermana, ¿la podemos poner en NTV, por favor? NTV, dice. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. No son mis palabras, para que no me echen pleito a mí. Son las palabras de Dios. El pastor David también hizo una advertencia al respecto y yo le copio, ¿no? No, el pastor Luis, José Luis, ¿va? Fue el pastor José Luis. A ver, el que sigue, hermano, por favor. Dice, por tanto, digo, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. El que sigue, hermana, por favor. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Tú y yo, hermanos, o sea, no digas soy chiquito, no digas apenas tengo 3 años en el Evangelio, o no digas apenas tengo 5 años, o apenas tengo 10 años, o apenas tengo 15 años, o apenas tengo un año. No digas así. Mi hijo tiene un año y pedacito de jugar básquetbol y ha crecido mucho jugando básquetbol. Desde cuando empezó ahorita ha crecido un montón. Y tiene un año y cachito. Es que si tú tienes un año, no digas, es que soy de los nuevos. Apenas tengo un año. A ver, no sé si tú te acuerdas, cuando ibas en la primaria o en la secundaria, tú ibas en segundo, ¿cómo veías a los de primero? Pequeñitos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya llevabas un año de experiencia en la secundaria. ¿A poco no? O sea, los de un año abajo ya eran los chiquitos, los que no saben, a los que había que novatear, ¿no? O no sé si todavía hagan eso, pero así nos tocó a nosotros. Un año de diferencia era lo que había entre uno y otro, y tú ya te sentías el grande. Porque en el Evangelio llevamos no sé cuántos años y nos sentimos los chiquitos. Si al menos llevas un año, ya es suficiente para que no te sientas el chiquito. Sí, no, ya no somos chiquitos. Dice que ha sido porque nuestro oído se cierra para entender la palabra de Dios. Querían explicar un chorro de cosas más, pero dice, pero ¿para qué les digo si no me entienden? Si esto le está costando trabajo. Entonces, hermano,
necesitamos acercarnos a nuestras autoridades y necesitamos tenerles toda la confianza. Entiende que no es la persona por ella lo que es, sino es la autoridad delegada por Dios. La única manera en la que Ezequías iba a librar esa batalla era por medio del poder de Dios. Él se preparó, tomó en cuenta la voluntad de Dios, quería agradar a Dios. Y cuando vinieron los problemas, él dijo, pues ¿a quién? Pues a Isaías. No dijo a los más valientes y esforzados. Claro que se preparó con el ejército, pues, ¿no? Por si había que entrar a la batalla, le entramos. Pero fíjate cómo es Dios, de bueno, de poderoso, de misericordioso, de que nos ama, de que nos consiente inclusive, que peleó la batalla sin mover un dedo los soldados y Dios ganó. Hermano, tú y yo, cada vez que tengamos que enfrentar lo que tengamos que enfrentar, hay dos formas de hacerlo, a tu manera y a la manera de Dios. Si lo hacemos a nuestra manera, vamos a retroceder otra vez. Si lo hacemos a la manera de Dios, vamos a avanzar. Estas palabras, pues como dice en Hebreos, pues son todavía del ABC. Ya sabemos que hay autoridades y ya sabemos que las autoridades se le honran y ya sabemos que las autoridades son delegadas de parte de Dios. Ya lo tendríamos que tener muy claro. Ya no te muevas por fuera. Créele a Dios. Toma en cuenta su palabra y vivamos bajo la autoridad de nuestro Señor. Las cosas van a salir bien porque es bajo el plan de Dios. Las cosas van a salir bien porque es la voluntad de Dios. Eh, si tú y yo queremos agradar a nuestro Señor, si tú y yo queremos crecer en el Evangelio, pues lo que necesitamos es eso, acercarnos a nuestras autoridades y vivir esa palabra. Ayer hablaba con una persona y le explicaba, pues, ¿no? Lo invitaba a la reunión y le digo, no, pues vente para acá, compartimos la palabra de Dios y me decía, Dios está en todos lados. Le digo, bueno, sí, Dios y yo tenemos una relación que no sé qué, ¿no? Entonces él me dice, él no me dijo con esas palabras, pero me quería dar a entender, no necesito una iglesia, él me decía, ¿no? Y entonces yo le mostraba que sin una iglesia, entonces, pues no digo que no iba a avanzar, pero iba a avanzar muy despacio. Eh, le decía, le puse el ejemplo, ¿no? Y lo pongo también con nosotros. Si tú le das a un niño un libro y le dices, este libro es lo que se te va a preguntar en este año. Nos vemos de aquí a un año para que hagas un examen, ¿qué crees que va a pasar con ese niño? ¿Va a pasar su examen con 10? Pues todo el conocimiento está en el libro. No se le va a hacer ni una sola pregunta fuera del libro. ¿Crees que lo logre? Yo pienso que no. No creo que sea imposible que responda algo bien, pero creo que es difícil. Sí, llevándolos de la mano a los chamacos, explicándoles paso a paso y repitiéndoles las cosas, cuesta trabajo. Ahora imagínate que le dices, ahí está todo el conocimiento, de aquí a un año nos vemos y prepárate bien, porque ahí vienen las preguntas. Entonces, con Dios a veces lo tratamos así. No, yo estoy bien. No, ¿para qué oro? No, ¿para qué leo? No, mira, lo que yo tengo que hacer es esto y esto, y como que no tomamos en cuenta a Dios. Y como que queremos hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera. Hermano, necesitamos de la iglesia, necesitamos del consejo de Dios, necesitamos escuchar su palabra, necesitamos leer, necesitamos que nos estén diciendo, apúrale las lecturas, entra a la palabra de Dios, ponte a orar, ponte a ayunar, ponte a ofrendar, ponte a alabar. Si no alabamos aquí en la iglesia, en casa menos alabamos, pues, ¿no? Si alguien alaba en su casa, muchísimo más fácil alaba aquí, pues, ¿no? Entonces, necesitamos de la iglesia. No te vayas por fuera. No pienses que no te hace falta venir a los servicios. Ven a cada servicio que puedas venir. Agrada a Dios, pon fe en Él y vamos a vivir a la manera de Dios. Vamos a ponernos de pie. Que los hermanos de la alabanza nos ayuden. Si tú y yo hemos aprovechado bien el tiempo, dice la palabra de Dios que entonces ya estamos enseñándole a otros a conocer a Dios.
Si tú no le estás enseñando a otros a conocer la palabra de Dios, es que dices, es que yo todavía no sé, yo todavía no puedo. Dice, ya tienes tiempo suficiente. Ya deberíamos estar enseñándole a otros la palabra de Dios. Que nuestros oídos ya no estén de flojos, nuestro corazón tampoco. Créele a Dios. Entonces hoy yo quiero hacer un llamado, hermano.